Hola, hoy vamos a hablar sobre el punto 2 y el punto 4 del examen de métodos numéricos. Primero que todo vamos a usar el método de disección para determinar las raíces de estas tres funciones en los intervalos dados. ¿Mm? Vamos a encontrar las raíces para precisión de máquina y posteriormente vamos a aplicar esto mismo, vamos a encontrar las raíces usando el método de la falsa posición. Primero que todo hallamos la precisión de la máquina, que en este caso es de 2.2 por 10 a la menos 16, es decir, tenemos una precisión de 16 decimales. Para el método de disección creamos una función cuyas entradas son a y b, que son los extremos de los intervalos, n, que es el número de iteraciones, y f, que es la función de entrada. En el método de disección lo que hacemos es sacar la mitad del intervalo. Ese va a ser lo que llamamos el valor c, va a ser un punto medio. Y si el valor de en ese punto medio, el valor de la función en el punto medio es 0, entonces que nos retorne c. Pero si no, entonces vamos a asignar, vamos a crear un nuevo intervalo, ¿sí? Que puede ser que según el signo del producto de f de c y f de a va a ser va a estar dado por a, el mínimo va a ser a y el máximo va a ser c, es decir, tomaríamos la primer mitad del intervalo, pero pero si no, si este producto es positivo, entonces tomamos la segunda mitad del intervalo, es decir, vamos reduciendo el intervalo. Esto lo hacemos sucesivamente, es decir, lo hacemos n veces de acuerdo al número de iteraciones, es decir, vamos reduciendo poco a poco el intervalo hasta que encontremos la raíz, hasta que digamos encerremos a la raíz de la función. Y pues lo que nos va a retornar el programa va a ser la mitad del intervalo final. Para saber cuántos pasos necesitamos aplicar en el método de disección, definimos una función que llamamos pasos. Esta función tiene entradas los extremos del intervalo inicial y la tolerancia. Y se define a partir de la función techo de la diferencia de los logaritmos. Sería el logaritmo del intervalo, del ancho del intervalo, menos el logaritmo de la tolerancia sobre el logaritmo en base 2, del logaritmo de 2. Para la primera función la definimos, tenemos el intervalo inicial 0,1 y una tolerancia de 10 a la menos 6. Con eso calculamos, con esa tolerancia y el intervalo calculamos los pasos y ese número de pasos lo aplicamos al método de disección. Así pues obtenemos que requerimos 20 pasos para tener una tolerancia de 10 a la menos 6 y que la raíz nos da 0.322 y así sucesivamente. Evaluamos la función en la raíz obteniendo un valor del orden de 10 a la menos 6, lo cual se espera porque es un valor pequeño. Para la segunda función lo mismo, la definimos, trabajamos en el intervalo 0.52, misma tolerancia, y encontramos que requerimos 21 pasos. A partir de ahí hallamos el método de disección. Con el método de disección hallamos la raíz, que es de 1, 2, 3, 6, y la función nos da el orden de 10 a la menos 7. Para la tercera función la definimos, trabajamos en el intervalo 120, 130, misma tolerancia, encontramos entonces que requerimos 24 pasos, obteniendo una raíz de 126.632 y un valor de la función del orden de 10 a la menos 8. En el método de la falsa posición, ¿cierto? Definimos el método numérico cuya entrada es la misma que bisección, que es el intervalo, los pasos y la función f. Pero la diferencia es que esta vez, en lugar de ir reduciendo los intervalos a la mitad, ahora los vamos a reducir de acuerdo a esta fórmula, que es la fórmula que se halla a partir de la fórmula de la pendiente en un punto.
entre dos puntos, ¿no? Que en este caso serían los puntos dados por A y B. Si el valor en el cual estamos hallando, el punto, digamos, en el cual es el cual estamos hallando en esa recta, la función es cero, entonces ya habremos encontrado la raíz. Pero si no, entonces deberemos hacer lo mismo que en el método de bisección, que es dividir el intervalo, tomar de hecho el intervalo, ya sea el inferior o el intervalo superior, y sobre ese nuevo intervalo volver, ¿cierto? Volver a calcular la raíz aproximada. ¿Cuántas veces? N veces, tanto como nos diga el número de iteraciones. Y a la final lo que nos va a retornar es el punto con el cual aproximamos el intervalo, el máximo o el mínimo del intervalo. Hacemos eso para la primera función, en el mismo intervalo, mismo número de pasos, ¿cierto? Y encontramos que la raíz es muy similar, 0.322, pero ahora con un valor de la función del orden de 10 a la menos 13. Para la segunda, hacemos 21 pasos, encontramos una raíz similar, 1, 2, 3, 6, pero las otras cifras diferentes. Y del orden de 10 a la menos 6 nos da la función, o sea que da también valor pequeño. Para la tercera función hacemos 24 pasos sobre falsa posición y encontramos que la raíz es muy similar a la de bisección, que es 126.632, y vemos sorpresivamente que el valor de la función en la raíz da aproximadamente 0. Bueno, entonces en conclusión podemos ver que para A, para es decir, la primera función, la raíz es de 0.322, para B la raíz es de 1.236 y para C la raíz es de 126.632. Con el método de la regla falsa se obtienen los mismos valores hasta el orden de 10, bueno, en el primer caso hasta el sexto decimal, que sería 10 a la menos, a partir de 10 a la menos 6. Para el segundo caso, a partir de 10 a la menos 5 cambia, y para el tercer caso también a partir de 10 a la menos 5. El primer caso, en el primer caso es mejor en la regla falsa porque la función dio de menor valor. En el tercer caso también, porque vemos que nos da prácticamente 0, pero en el segundo caso es mejor el método de bisección. Bueno, para el cuarto punto tenemos que encontrar los puntos fijos de x al cuadrado menos 4 seno de x. Para esto le igualamos a 0 y despejamos x en dos formas diferentes. En el primer caso pasamos al otro lado del x al cuadrado y sacamos raíz, tomamos la raíz positiva, y en el segundo caso lo que hacemos es despejar la x que está dentro del seno. De ahí obtenemos dos funciones que las vamos a llamar g y g2. Con cada una de ellas vamos a hallar una raíz diferente. Por eso despejamos de dos formas diferentes la x. Pero, bueno, ahora definimos como tal el método numérico en esta función, el método del punto fijo. De entrada tenemos el valor inicial, la tolerancia, el máximo número de iteraciones y la función g. El valor inicial es una semilla que nosotros debemos escoger a mano, entonces, o por alguna intuición. Entonces para escoger el valor inicial, la semilla inicial, lo que hacemos es graficar. ¿Qué graficamos? Graficamos x al cuadrado y 4 seno de x, que son dos partes de las cuales está hecha la función. Y lo que observamos es que hay dos puntos de intersección. Uno está alrededor de 0 y el otro está alrededor de 2 o 2.5. Entonces lo que hacemos es tomar dos semillas iniciales. Primero 2.5. Aplicamos el método numérico. Y luego 0.1. Bueno, entonces tomamos esta estimación inicial primero, esta tolerancia, y tomamos un máximo número de iteraciones
para evitar que el programa del punto fijo se nos desborde. ¿Mm? Aplicamos el método numérico y encontramos que la primera raíz es 1.93347, y en la función al evaluarla en la raíz nos da el orden de 10 a la menos 7, es decir, un valor pequeño. El número de iteraciones en las cuales se halló esta raíz es de 15. Para la otra estimación, que es 0.1, cercano a 0, hacemos lo mismo, tolerancia, iteraciones, aplicamos el método de punto fijo, pero ahora encontramos que la raíz aproximada es de 9.31 por 10 a la menos 26, es decir, prácticamente 0. Y si evaluamos la función en esta raíz, también vamos a encontrar que está en alrededor de 0, pues es del orden de 10 a la menos 25. Y esto solo se encontró en 4 iteraciones. En conclusión, encontramos que esta función en efecto tiene dos raíces, como se ve en la gráfica. Una es 1.93 y la otra es 9.31 por 10 a la menos 26. Gracias.